Pues bien, ahora vamos a iniciar con la teoría de la probabilidad y vamos a hacer una introducción a la probabilidad. ¿Sí? El objetivo es que adquieras una idea clara sobre el concepto de probabilidad estadística y lo apliques a casos cotidianos y muy sencillos de entender, para luego incursionar a estudios un poco más avanzados de probabilidad. O sea, en otros videos vamos a entrar ya a lo que son técnicas de conteo para que entonces podamos entender, o más que entender, poder aplicar la probabilidad a casos ya un poco más complicados. En esto, por eso le llamé una introducción, porque precisamente es eso, para que entiendan perfectamente el concepto y de ahí puedan incursionar a campos más avanzados. Dice, empezamos con casos muy sencillos. Si lanzo una moneda mexicana al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila? ¿Sí? Primero tenemos que ver cuántas posibilidades se tienen en total. En este caso, solo dos. O cae águila o cae sol, como lo muestra aquí la imagen. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que caiga águila, que le voy a llamar PDA, es ¿cuánto? Va a ser un medio. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que caiga águila de dos posibles. O cae águila o cae sol, como lo ves en la imagen. Por eso la de águila es 1 de un total de 2. Fíjate en este otro ejemplo. Dice, si lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que dicho dado caiga con la cara hacia arriba 3 puntitos? Dice, primero tenemos que saber cuántas caras tiene un dado. Y aquí te muestro una imagen. ¿Cuántas caras? Como es un cubo, entonces tiene 6 caras. Y una de ellas tiene 3 puntitos arriba. Las demás tienen 1, 2, 4, etcétera, ¿no? Puntitos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga el 3? Va a ser una, porque hay una cara que tiene 3. ¿De cuántas caras son en total? 6. Entonces sería la probabilidad de 3 es igual a un sexto. ¿Sí? Lo que significa que hay una probabilidad de un total de 6 posibles. Las probabilidades también se pueden escribir en términos decimales o en porcentaje. Por ejemplo, el caso del volado que te dijo que era un medio, también es igual a 0.5, también es válido, o también decir 50%. Puedes decir la probabilidad de un medio, la probabilidad de 0.5 o la probabilidad de 50%. Un sexto, la probabilidad de un sexto también puede escribirse como 0.1666 o 16.67%. Bien, ahora fíjate, seguimos con estos ejemplos sencillos. Dice, una baraja española cuenta con 40 cartas diferentes. 10 cartas de oros, 10 cartas de bastos, 10 cartas de espadas y 10 cartas de copas. Las 10 cartas de cada tipo están formadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de allá no sigue 8 o 9, sino sota, caballo y rey, como se muestra en la siguiente imagen. Y aquí te muestro la imagen de toda una baraja española. En oros, el 1 también se le llama as, luego el 2 de oros, 3 de oros, 4, 5, 6, 7, y después ves que sigue sota, caballo y rey. ¿Sí? Igual en bastos, también tiene exactamente 10 cartas muy similares, o sea, as, 2, 3, etc. De espadas, también está el as de espadas y todos los demás, y copas igual. En total son 40 cartas. Dice, si una persona extrae al azar una carta de un mazo de barajas españolas bien barajadas, ¿cuál es la probabilidad de que extraiga un as? Primero tenemos que ver cuántos ases hay en la baraja española. Son 4, porque hay uno de oros, uno de bastos, uno de espadas y uno de copas. Entonces, juntos son 4 de un total de 40 cartas. Entonces, la probabilidad va a ser 4 de 40, o ya simplificado, ¿sí? Sería un décimo, porque el 4 lo divido entre 4 queda 1 y 40 entre 4 queda 10. Es lo mismo, un décimo. O si lo divido, 1 entre 10 o 4 entre 40 también da 0.1 o el 10%. Tenemos una probabilidad de un décimo, de 0.1 o de 10%. ¿Ok? Inciso B. Si una persona extrae al azar una carta de un mazo de barajas españolas bien barajadas, ¿cuál es la probabilidad de que extraiga una carta de copas? Que sea copas, no importa si es as o hasta rey. ¿Cuántas cartas de copas tenemos? 10, de un total de 40. Entonces va a ser 10 de 40. ¿Sí?
Y si ahora le saco décima, entre 10 el 10 queda 1 y 40 entre 10 queda 4. Entonces es un cuarto. La probabilidad de que saquemos una carta de copas es un cuarto o 0.25. Si divido 1 entre 4 o 10 entre 40 tendrá 0.25 o si lo multiplico por 100, 25%. El inciso C, todo lo demás dice igual, pero ¿cuál es la probabilidad de que extraiga un caballo o un rey? Tenemos 4 caballos y tenemos 4 reyes. Como dice que es caballo o rey, entonces son 8 de 40. Entonces la probabilidad va a ser 8 de 40. O si lo divido entre 8, 8 entre 8 queda 1, 40 entre 8 queda 5. O un quinto, o lo que es lo mismo que 0.2 o 20%. ¿Te das cuenta? Entonces sacar la probabilidad es muy sencillo. Es saber cuántas posibilidades tengo de un total de cuántos eventos pueden suceder. Dice, ¿la teoría de la probabilidad solo se aplica a juegos de azar? Claro que no. En la naturaleza y en la vida diaria también tienen muchas aplicaciones. Veamos los siguientes ejemplos. Una pareja de recién casados están entusiasmados porque ella acaba de quedar embarazada, pero todavía no saben el sexo del bebé. ¿Cuál es la probabilidad de que sea varón? Entonces vamos a decir, la probabilidad de que sea varón va a ser un medio. ¿Por qué? Porque o es varón o es niña. ¿Sí? No hay macho menos, eso se hacen después, ¿ok? Entonces va a ser un medio. En los genes o es XX o XY, no hay otra. Entonces solamente hay dos posibilidades, por eso la de que sea varón es una de un total de 2. O por 0.5 o 50%. El ejemplo 2 dice, en la Liga Española, cuando se enfrentan el Real Madrid contra el Barcelona, ¿cuál es la probabilidad de que el Real Madrid gane? ¿Cuántos posibles resultados tenemos? Que gane, que pierda o que empate. Entonces son 3 resultados. Entonces, de que gane es 1 de 3. La probabilidad de que el Real Madrid gane es 1/3 o 0.33 o 33.33%. Dice, como lo has visto hasta el momento, ¿sí? Podemos decir que la probabilidad de que un evento ocurra es igual al número de posibilidades que tiene de ocurrir entre el total de posibilidades. En forma matemática se expresa de la siguiente manera. La probabilidad de A igual a n minúscula sobre n mayúscula. Pero P de A quiere decir probabilidad de que el evento ocurra. N minúscula es el número de veces que puede ocurrir ese evento. Y N el total de posibilidades de ocurrencia. Si viste aquí el Real Madrid, pues solamente había una probabilidad de que ganara, ¿sí? De un total de ¿cuántos? De 3, porque era que ganara, que perdiera o que empatara, ¿ok? Y así con todos los demás eventos. Otro ejemplo dice, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que el día martes 19 de mayo del 2020 hay una probabilidad de lluvia del 70% en Villaflores. ¿Qué significa? Que hay una probabilidad alta de que llueva. Sin embargo, está aceptando que hay una incertidumbre del 30%. Es decir, acepta un error del 30%, ¿sí? O dicho de otro modo, no es seguro que llueva, ¿sí? Porque ese 30% puede suceder y entonces no llover, ¿sí? Dice, un productor de leche ordeña diariamente 25 vacas y para ello la primera que esté disponible o a su alcance es la que ordeña primero. Una de sus vacas más productoras se llama Bonita. ¿Cuál es la probabilidad de que la Bonita sea la primera en ser ordeñada en un día cualquiera de ordeña? Pues también vamos a ver qué datos tenemos. N minúscula sería igual a 1, usando nuestra fórmula. N mayúscula sería igual a 25, porque son 25 vacas en total. Entonces la probabilidad de que sea la Bonita la que lo ordeñen primero es 1 entre 25, o 0.04, o el 4%. Si te diste cuenta, determinar la probabilidad es muy sencillo cuando se conoce el total de posibilidades que se tienen y el número de posibles casos de éxito. En términos sencillos, esa es la probabilidad. Sin embargo, hay veces que no es tan sencillo determinar los casos de éxito o el total de casos o ambos. Por eso se han desarrollado técnicas de conteo que son el tema del próximo video. Espero que con esto te haya quedado claro qué es la probabilidad y entonces cuando veamos técnicas de conteo los entiendas perfectamente. Hasta el próximo video.